Bueno, lo primero es agradecer a nuestro público. Continuaba en el pabellón dando su mejor energía por este objetivo del tercer puesto en la Euroliga. Creo que estábamos orgullosas de haber alcanzado las semifinales, pero queríamos un poquito más. Y es cierto que nos han llevado durante muchos minutos, ya que nuestra energía, nuestra capacidad física ha ido decreciendo dado a la rotación más corta y al esfuerzo acumulado. Pero bueno, una vez más, igual que vimos el viernes, creo que nuestra defensa ha sido nuestra identidad, muy reconocible y con eso pero sí satisfechas con ese esfuerzo. De nuevo nos ha costado anotar, especialmente en la pintura, ellas son físicas, la colapsaban muy bien y las triangulaciones, pues algunos tiros liberados, repito, buenos lanzamientos, fruto del esfuerzo, bajan los porcentajes. Claro que tenemos muchas cosas a mejorar contra un super equipo. Hoy hemos competido mucho mejor que los dos partidos de liga regular frente a ellas, pero bueno, nos quedan objetivos importantes con el apoyo de nuestra entidad, con el apoyo de nuestra gente y seguro recuperando ese nivel que venimos teniendo de día a día, conseguiremos atacar los objetivos. Ha sido un placer volver a competir aquí en Zaragoza, una ciudad de básquet como ya está más que demostrado y donde la organización ha sido de 10 para este evento. Muchas gracias. For me, it's a bit hard to believe right now that we were so close to make the final, and now we're fourth. That's tough. That's a tough weekend for us. But we came from a bit of a down phase. Not a good moment for us as a team, and we just showed throughout the tournament that we can play on this level. And we, belong to one of the best teams in Europe, and we just got better game by game, and that's what we need to be proud of. Thank you. Bueno, pues lo primer és que haver-ho tingut tan prop el divendres pues, te fa encara pues, que tinc una poqueta més ràbia, perquè tenim molta il·lusió, molt conscients de la dificultat per als rivals als que ens anàvem a enfrontar, els millors equips d'Europa, però també, malgrat les baixes, tenim confiança en nosaltres mateixes, en la nostra millora, en demostrar el que hem demostrat, i ens ha faltat poquet els 2 dies. Òbviament també ens ha faltat rotació, energia i una micoteta d'encert, però bueno, pense que l'equip no sé si millorat, però sí en una identitat molt clara i reforçat internament perquè pense que les jugadores s'han vist ajudades unes a altres i positives de cara a saber que en el nivell mostrat així i un poc més podem aspirar al proper objectiu que és els playoffs de la Lliga Femenina Andesa. En absoluto en mi cabeza solo estaba poder ascender desde Liga Femenina 2, intentar ayudar a ello, pero sí era consciente de que el proyecto del club, el plan, el recorrido, conocemos la ambición de nuestro mecenas Juan Roig, conocemos la masa social y la afición que tenemos detrás, cómo nos iba a dar todo y poco a poco hemos ido teniendo los medios para colocarnos entre los mejores equipos de Europa. Solo puedo estar agradecido de seguir formando parte de este camino, pero sí estaba en mi cabeza que el club estaría a este nivel. Imposible pensar que yo pudiera seguir ayudando desde cualquiera de las posiciones que fuera posible. Así intentaré seguir haciéndolo. Bueno, I think this gym will always be a little part of my journey and a little part of me. So it's a little bit like coming home for sure, and I feel comfortable here. And I also appreciate the fans, cheering for us as well, for a rival in the normal league, which is not so normal. But we have our goals now with Valencia Basket, and it's so clear for us that we have one goal to finish the playoffs, winning the league, and that's what I'm focused on right now.